Hermanos, carta a los Filipenses capítulo 4, desde el versículo 1, vamos a leer este hermoso y último capítulo de esta carta. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro Señor, al Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, estábamos estudiando precisamente, o quedamos en el versículo 8 y 9, donde hablamos de la importancia de cuidar nuestros pensamientos, o en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Según lo que hemos venido leyendo en el contexto de lo que Pablo está hablando y a la luz de la Escritura, es de vital importancia, hermanos, que nosotros cuidemos nuestros pensamientos. Porque de nuestros pensamientos depende la forma en que vamos a actuar. Si llenamos nuestra vida del Señor, nuestros actos van a ser conforme a la voluntad del Señor. Si llenamos nuestros pensamientos de lo que ofrece el mundo, terminaremos actuando de una forma igual que el mundo. Entonces, esto no puede ser así. Debemos de enfocar nuestros pensamientos en la palabra de Dios para que el Señor guíe nuestros pasos. Eso lo estudiamos, pero quedamos en el versículo 9, que hace parte de esa sección de en esto pensad. Entonces vamos a partir desde el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué hermoso pensar que estos hermanos
habían sido guiados por este hombre usado por Dios. Y Pablo les dice, mire, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis, ¿en qué? En mí. O sea, aquí se está hablando del ejemplo. Los hermanos habían visto en el apóstol Pablo algo, habían escuchado algo del apóstol Pablo, habían marcado su vida. Pablo era una carta abierta a las personas. Lo que aprendisteis, o sea, les enseñó. Lo que recibiste, lo que ellos recibieron del apóstol Pablo, lo que escucharon y lo que vieron del apóstol Pablo, termina diciendo, esto haced. Pablo se coloca como un ejemplo, hermanos, espiritual. Y qué bueno pensar en esto, ¿no, hermanos? Qué bueno, la importancia de nuestro ejemplo. Es de vital importancia, hermanos, que nuestro ejemplo sea un ejemplo muy positivo, sea un ejemplo realmente que guíe a las demás personas. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como iglesia, también, hermanos, y en la sociedad necesitamos ser ejemplos. Miren, él les dice, como parafraseando, recuerda lo que ustedes vieron en mí, recuerda lo que ustedes escucharon de mí, recuerda lo que ustedes recibieron de mí, eso háganlo. Imagínense, tremendo, ¿no? El ejemplo de este hombre intachable. Y también esto nos envía, hermanos, a que nosotros debemos ser ejemplo. Lo que vieron en mí, los filipenses debían seguir la verdad de Dios que había sido proclamada, así como el ejemplo de esa verdad que Pablo vivió en presencia de todos estos hermanos. Ellos pudieron escuchar las buenas nuevas de salvación del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se nota que fue una persona apasionada por la obra del Señor. Y él, yo sé que cualquier persona y sobre todo cualquier creyente que se le iba a acercar, podía escuchar casi que todos los días el evangelio a manos del apóstol Pablo. Entonces todos decían, no hombre, que este hombre cómo habla, y podían ir y transmitir esto. Pero no solo vieron eso, vieron en su persona una persona de ejemplo. Vayamos por un momento a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Al 9 vamos a leer. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos. Y ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, para que nos imitaseis. Miren lo que le está diciendo el apóstol Pablo a estos hermanos. Miren, hermanos, cuando estuvimos con ustedes, o en medio de ustedes, aún así, para no ser nosotros gravosos, trabajamos para que no digan, uy, el apóstol Pablo es como que, mejor dicho, está ahí como muy relajadito, mientras nosotros, no, él lo hizo, pero también dice, no porque no tuviéramos derecho, porque el obrero es digno de su salario, sino que lo hizo para dar, ¿qué? Ejemplo. Yo no puedo ver que los hermanos están haciendo una labor y yo no la hago como, vayan, como si fuera un jefe. No. Tiene que ir adelante haciendo y los demás siguen, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús envió, Él ya lo había hecho desde hace rato. Cuando les daba una orden o les decía algo, ellos ya habían visto que el Señor lo hacía. Entonces los discípulos, ¿qué pasaba? Obedecían sencillamente. Cuando Pablo les dice a sus hermanos de Tesalónica y también a los hermanos de Filipenses, es porque ellos ya habían visto el comportamiento de nuestro hermano y podían decir, sí, fielmente, hay que imitar a este hermano, porque este hermano imita a Cristo. Recuerda lo que dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, hermanos, el ejemplo, el legado que nosotros estamos dejando es vital. Es vital para las demás generaciones. Pueden decir cosas de nosotros, que las digan, mientras sean falsas. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros nos esforcemos por dejar un legado positivo, espiritual, en nuestra familia, en nuestros hermanos, en la sociedad en la que nos rodeamos. La pregunta que podríamos hacernos en esta hora puede ser la siguiente. Hermanos, ¿qué ejemplo le estamos dando a los que nos rodean?
¿Qué tipo de ejemplo estamos dando? Porque dar consejos es fácil, ¿cierto? Y hoy en día con la tecnología más fácil. Pero vivirlo es la cuestión. Ahí donde está la diferencia, hermanos. Lo que visteis en mí, esto haced. Recuerdo tanto las palabras de un padre de familia, hace años. El hombre borracho, era muy borracho, y llorando, le decía al hijo, hijo, usted nunca vaya a tomar en la vida. Yo le doy ese consejo, usted no vaya a tomar. El niño era un niño, estaba pequeño, y él lo miraba. Pero el hombre que no se podía sostener y con lágrimas, de verdad lo decía llorando, tal vez lo podía decir, digamos que honestamente, él no le estaba dando ni un mal consejo, y el niño lo miraba, y él llorando le decía que nunca, con la botella en la mano, este hombre borracho, le decía que por favor no fuera a tomar, que no cayera en ese vicio en que él estaba. Obviamente conocía yo tanto al padre como al hijo, porque eran vecinos. Cuando él ya fue antes de ser mayor de edad, estaban dando los mismos pasos del padre, exactamente igual. Claro, este joven pudo cambiar, espero que haya cambiado su vida, pero al joven le interesaba más tal vez cómo actuaba él que lo que él le decía, porque él no le podía creer eso. Él no podía creer que él le decía no haga esto mientras él lo estaba haciendo. No era lógico, no concordaba. Y muchas veces, hermanos, en nuestra vida sucede igual. Nosotros como creyentes, hablo con los creyentes, nos comportamos de una forma en la iglesia, o les decimos a los hijos no haga esto, no haga lo otro, mira hay que ser así, pero nosotros actuamos de una forma diferente. Y ellos, como nosotros, hermanos, son inteligentes. ¿Con qué derecho después le vamos a decir, usted por qué hace eso? Si nosotros los estamos guiando con nuestro ejemplo a lo malo. No sea grosero. Uy, pero mamá, si los hermanos supieran, mamá, o papá, si los hermanos supieran cómo usted me habla o cómo es su vocabulario aquí, tal vez no diría eso. Tal vez ellos en ocasiones, por respeto, obviamente no nos contestan, no nos dicen. Pero hermanos, el ejemplo que nosotros le damos es el más vital, vale más que 1000 consejos. Dentro de la iglesia, hermanos, debemos de ser ejemplares. Yo sé que no somos perfectos, ninguno, nadie, pero sí debemos de esforzarnos por ser ejemplares. De hecho, Pablo, si no estoy mal me recuerdan, le escribe a Tito que le dice, preséntate tú en todo como ejemplo. Y hay una lista, si no es a Tito es a Timoteo. Y habla del ejemplo, hermanos, el ejemplo que entre nosotros debemos dar. Cuando nosotros no damos ejemplo, hermano, estamos desmeritando la obra al hermano. No, estamos como queriendo decir, no me importa el hermano, no me importa la hermana, yo soy así, ya, punto. Es que yo soy así. Dios me hizo así. Sí, el Señor nos creó, pero nosotros, hermanos, a través de la Escritura, podemos empezar a tomar decisiones agradables a Dios y ver que lo que hemos a veces estado haciendo no es porque el Señor nos haya creado así, es porque lo hemos adoptado del mundo. O las experiencias que hemos tenido han forjado un carácter o un temperamento diferente, una vida diferente. Pero cuando vamos a la Escritura y el Señor me dice, mire hijo, tiene que cambiar esto. Toda maledicencia debe salir de su boca. Piensa de esta forma, haga esto, haga. Ahí es donde debo aplicar la Escritura para presentarme como ejemplo. Pablo le escribe a sus hermanos, aún hermanos, tenía derecho de que ustedes me alimenten, en este caso, de tesalonicenses, pero aún así no comimos el pan de balde de nadie, trabajamos con nuestra hermano, no porque no tuviera derecho, sino por ser ejemplo, hermanos. Esforcémonos, hermanos, por ser ejemplo. Miren, qué alegría cuando uno ve, y yo sé también, hermanos, que en el caminar con el Señor es que se pule más nuestro carácter. No puede ser a veces de la noche a la mañana. Bueno, por aquellos que toman la iniciativa prontamente y uno ve el progreso. Malo por aquellos que no quieren caminar a media marcha y 10, 20 años y poco progreso. Pero qué bueno, hermanos, cuando nos esforzamos para que el Señor obre en nuestras vidas y pula nuestro carácter. Pablo les dijo a los hermanos, mire, lo que ustedes vieron, recibieron o escucharon de mí, háganlo. Y los hermanos podían decir fielmente, sí, lo que escuchamos de este hombre, de verdad, vale la pena imitar.
Amén. Pero también dice, y el Dios de paz, y el Dios de paz, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros. El Dios de paz. Primero, Dios es paz. Dios también, con Dios hicimos la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también Dios da paz a aquellas personas que confiamos en Él, valga la redundancia, confiadamente, que depositamos toda nuestra confianza en Él. Primero, Dios es paz. Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 15:33. Pero si están ahí cerca, acompáñenme a Romanos 16:20. Romanos 16:20. Dice así. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y el Dios de paz. Nuevamente podemos llegar delante del Señor porque Él es el Dios de ¿qué? De paz. Hermanos, miren, es una palabra tan cortica, tan sencilla, 3 letras. Oiga, así como fe, no, 2 letras. Palabras tan cortas, pero qué contenido tan grande. Paz. ¿Cuántas personas, hermanos, anhelan tener paz? De hecho, ¿cuántas naciones se pelean hoy en día en guerra, hermanos? Y los habitantes que están ahí sufriendo, tal vez porque una nación está en guerra con otra, y los que están en el medio son los que están sufriendo literalmente. Quisiera que haya ¿qué? Paz. Que haya, no, que se pongan de acuerdo, y cuando pasa eso, bueno, se limpia el desastre, todo vuelve a reverdecer, a surgir como a la normalidad, porque todo el mundo anhela la paz. Pero no vayamos tan lejos, pensemos en los hogares. ¿Cuántos hogares necesitan paz, hermanos? No tienen paz, son una guerra campal. Tristemente, hermanos, pasa, y eso es algo cotidiano, en todo lugar, en muchos lugares. Pero también vamos un poquito más allá. ¿Cuántas personas hoy en día no tienen paz? De hecho, ¿cuántos están es todo lo contrario? Sosegados, llegan al suicidio, al homicidio, porque no tienen paz. Y a veces, hermanos, ni el dinero es suficiente, no tienen tranquilidad. Pero el Dios de paz dice, de hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y eso es lo que las personas a veces no han entendido. Y nosotros, hermanos, debemos de tenerlo muy claro. Hay una paz externa que funciona, y qué bueno estar en paz con las demás personas, con otros países, en fin, la paz. Pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento interna, y es la que el Señor quiere dar a cada persona. Y hay muchas personas que buscan una tranquilidad, y por eso buscan religiones, buscan sectas, buscan métodos, buscan pastillas, buscan un montón de cosas para estar tranquilos, ¿sí? Para tener esa paz, esa supuesta paz que es pasajera. Pero cuando el Señor inunda el corazón de una persona, da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la solución? Que la persona busque a Dios, que se acerque a Dios, porque Dios es paz. Pero también Dios hace la paz con los pecadores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios de paz, estamos leyendo, estará con vosotros. Ya vimos que Dios es paz. Pero vayamos a 2 de los Corintios capítulo 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 18 y 19. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 18 y 19. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, escuchen esto, hermanos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es esto tan maravilloso, hermanos, que acabamos de leer? Toda aquella persona sin Cristo Jesús como Salvador es enemigo de Dios, está en conflicto con Dios, no ha hecho la paz con Dios, es un reo de justicia.
Pero cuando una persona se arrepiente de corazón, pone su fe en el único y sabio Salvador, no hay otro, nuestro Señor Jesucristo, Él lo reconcilia con el Padre. Por eso, hermanos, es tan importante hablar de la cruz de Cristo, porque fue allí donde nuestro Señor Jesucristo reconcilió a la humanidad, nos reconcilió a nosotros con el Padre, porque nuestros medios no daban para reconciliarnos, no tenemos cómo reconciliarnos con Dios. ¿De qué forma podría un ser humano pagar para que el Dios todopoderoso, soberano, que entregó a su Hijo, su único, a morir por nosotros en la cruz, y le despreciamos? ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? ¿Cómo puede una persona, aparte de Jesús, reconciliarse con Dios? Él da a su Hijo, lo matan de una forma tan terrible, lo torturan de una forma tan terrible, lo rechazamos entonces, pero queremos reconciliarnos con Dios. ¿Suena lógico? No suena lógico, porque no hay otra forma, no hay otro medio. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista positivo y entendemos cómo es que Dios en amor, nosotros le hemos ofendido, le hemos, mejor dicho, despreciado, rechazado en algún tiempo, pero vemos que aún Dios en su misericordia, aunque ese pecado hizo división entre Dios y nosotros, Dios muestra el amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. El Salvador está allí y nosotros entendemos que la forma para pasar esa división hacia el otro lado donde está Dios es a través de Cristo, y aceptamos esa obra redentora de Él. Nos reconciliamos con el Padre a través de la sangre de Cristo. Él es nuestra paz también, hermanos. Vino a traer paz. Entonces pasamos de ese estado de ser enemigos de Dios, ahora a llamarnos ¿qué? Hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Imagínense lo que hace nuestro Salvador. Ese cambio tan drástico que hace en nuestras vidas, hermanos. Nos transforma, nos cambia, pero nos da una nueva naturaleza, una nueva ciudadanía. Ya no somos enemigos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Y el Dios de paz, a través de Cristo, nos da la paz. Pero también Dios da paz a todo aquel que se acerque a Él. Ya lo hemos leído en el versículo 7, nuevamente retomemos Filipenses. Este versículo 7 lo hemos estudiado, 4:7, ¿no? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, debemos de apropiarnos de estas palabras. Este pasaje es muy bonito, es hermoso, bueno, como todos los pasajes de la Biblia. Pero se debe poner en práctica, sobre todo cuando estamos en un momento de abundancia, de alegría, de salud, de prosperidad. Decimos, bueno, sí, en todo momento, porque la es la palabra de Dios. Pero en el contexto está hablando de que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de... Entonces, este es el resultado de poner nuestra confianza absoluta en el Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero está en nosotros, hermanos. El Señor lo promete. El Señor dice, mire, esto es lo que yo doy, paz. Si usted pone su confianza en mí, porque tribulaciones va a tener, dificultades va a tener, pero aquí le estoy dando la fórmula. El Señor guardará. Dios es paz. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió para tener paz con Dios. Pero también Dios da paz que sobrepasa todo entendimiento en el momento de las tribulaciones. Yo creo que para todos, hermanos, para todo creyente, un momento de dificultad es donde más oramos. De hecho, no solo con nosotros, cuando hay alguien, ¿sí? Recibimos una llamada o un mensaje, o un hermano dice, hermano, por favor, está sucediendo tal con tal hermana, o pasó algo en otro lugar o en otro país, en fin. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Orar, ¿cierto? Es lo primero. ¿Por qué nos comunicamos esto? Porque vamos a orar. De hecho, hermanos, cuando estábamos hace poco en el campamento, cuando estamos ahora en este campamento, recibí una noticia de mi cuñada. Giovanni, mire, a su hermano lo llevaron al hospital. Le dio una picada, le dio algo, tuvieron que entrarlo y le están dando un examen y dijeron que lo iban a dejar hospitalizado. Así de un momento a otro, voy para allá, no sé qué pasa. Ahí no sabe uno qué.
¿Qué hicimos? Nos reunimos algunos hermanos que estábamos ahí, de una vez oramos. Señor, no sabemos qué es, pero le rogamos que le guardara. Gracias al Señor, en las horas de la noche, hermanos, le dieron salida a mi hermano. Le pasó el malestar, los exámenes le salieron bien, tiene que tener unos controles, en fin. Pero es lo que hacemos, ¿cierto, hermanos? Y espero que siempre lo hagamos, que es lo que el Señor nos está diciendo. Mire, este hábito debe ser de por vida. Si ustedes están en dificultades, en tribulaciones, vengan a mí. Vengan los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Pero ¿qué hace la mayoría del ser humano? ¿Qué hace la mayoría? ¿O qué hacemos? Me incluyo también. Nos angustiamos. Pero ¿cómo así? Es que yo, y saca uno hasta la calculadora, esto no puede ser, ¿por qué esto? Y si no va y de una vez, hermano, y yo creo que sucedió y va a pasar, y de una vez armamos, hermanos, un show. No estoy diciendo que preocuparnos sea malo, pero ¿dónde está nuestra confianza? Recordemos, hermanos, hay cosas que pueden estar en nuestras manos y las hacemos, actuamos de una forma. Claro, hay que darle manejo, no podemos quedar cruzados de brazos, como que hay una necesidad evidente que como creyentes debemos de responder y nos metemos las manos al bolsillo y que si vamos a orar y que Dios le bendiga y miramos cuál sea la voluntad del Señor. No, hay cosas que debemos de darle marcha, pero lo primordial, hermanos, es que vayamos al Señor y presentemos nuestras peticiones y el Dios de paz guardará nuestros corazones. Es diferente. ¿Qué sucede con esto, hermanos? Que empezamos a depender más del Señor, empezamos a confiar más en el Señor, empezamos a ver más la mano del Señor y empezamos a ver la gloria del Señor en nuestras vidas y en nuestras dificultades y en todo lo que nos rodea. Así que les invito, mis hermanos, a que pongamos en práctica este pasaje y el Dios de paz. Pero también, hermanos, continuando con el versículo 10, les invito nuevamente, vayamos allí, Filipenses 4:10 al 13. Hay otra sección que nos habla del secreto del contentamiento. Recuerden que este capítulo lo dividimos al inicio en 7 partes. Acabamos de ver o de culminar en lo importante que es cuidar nuestros pensamientos, sí, en esto pensar. Pero del versículo 10 al versículo 13 encontramos el secreto del contentamiento. Y dice aquí el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puntos importantes de estos versículos. Pablo aprendió a vivir en abundancia y en escasez. Aprendió. El contentamiento es aprendido y la fortaleza viene de Cristo, no de las circunstancias. Porque, hermanos, los momentos buenos son muy importantes para nuestras vidas, pero son pasajeros. Así también como los momentos malos. Podemos pasar por tribulaciones y cosas difíciles en esta tierra, pero, hermanos, recordemos que son pasajeros. Dice el versículo 10 que en gran manera me gocé en el Señor, ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Recordemos que el apóstol Pablo estaba allí preso y los hermanos desde allí estaban preocupados. Y aproximadamente, hermanos, hacía 10 años Pablo no recibía una ayuda de los hermanos. No porque de pronto los hermanos no querían, sino que no habían podido, no había la oportunidad de pronto establecer un punto de referencia y alguien que llevara este donativo al apóstol Pablo. Como sabemos, hermanos, Pablo envía a Epafrodito con una ofrenda para el apóstol Pablo, ¿no? De eso es lo que está hablando aquí. Entonces, hermanos, yo sé, en otras palabras, que ustedes querían colaborar con la causa, no había la oportunidad, pero ya que se presentó, qué bueno que ustedes enviaron ese donativo. De hecho, el apóstol Pablo había recibido por primera vez una ofrenda de los hermanos, porque en el versículo 16 dice: pues a una Tesalónica me enviasteis
una y otra vez para mis necesidades. Después de que Pablo salió de Filipos para Berea y luego en Tesalónica, los hermanos le colaboraron, pero ya después perdieron tal vez ese contacto directo o cercano con el apóstol Pablo. Ya ha pasado un tiempo y no había recibido pues ayuda de los hermanos, y Pablo ahorita entra a agradecer lo que los hermanos le habían enviado. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 9, dice lo siguiente: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pablo les está diciendo, hermanos, mire qué bueno, que yo ni siquiera fui gravoso a lo que ustedes, de pronto a mis necesidades, otros hermanos las suplieron. Habían otros hermanos interesados en ayudar en la obra. Pero les quiero invitar, hermanos, a que vayamos a Tercera de Juan y leamos un ejemplo de una persona que se interesaba por la ayuda en la obra del Señor. Una persona que trabajaba arduamente en la obra del Señor, y su nombre quedó registrado aquí. Sé que hay más ejemplos de personas que trabajaron en la obra, pero este ejemplo es un ejemplo clásico e importante. Tercera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 al 6, vamos a leer. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí Juan, le está escribiendo una carta muy personal a este otro hermano, Gallo, quien estaba allí en esta iglesia, y le inicia con esos términos: amado, muy conocido por el apóstol Juan. Y dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúe su viaje. Aquí el apóstol Juan elogia a este hermano, elogia el servicio desinteresado, la ayuda que hizo con estos hermanos que llegaron de viaje, y que otros, por manos de Diótrefes, si leemos la carta, tal vez le cerraron la puerta y estaban haciendo allí un problemón que después lo arreglaría él. Pero elogia el servicio de este hermano. Hermano, fielmente te conduces. Gracias, porque sabe que los hermanos que han llegado de allá hacia aquí nos han contado cómo es que usted los atendió, cómo es que usted los ha ayudado, cómo es que usted ha servido. Dios le ha dado a usted sus medios y usted los ha puesto en manos del Señor. Qué bueno, hermano, me alegra muchísimo eso. Y de eso es exactamente lo que está hablando allí el apóstol Pablo en Filipenses. Él le da gracias, hermanos, gracias, porque yo sé que ustedes estaban solícitos de servir al Señor, pero bueno, faltaba la oportunidad. Ya que la hubo y supieron que yo estaba allí, enviaron a Epafrodito, y ya sabemos por lo que hemos estudiado, casi muere llevándole este donativo a Pablo. Pero gracias, hermanos. Miren, hermanos, cuán importante, cuán valioso, cuán vital es el servicio desinteresado al Señor. Cuán importante, hermanos, es ser nosotros dadivosos en la obra. Y hermanos, no les estoy hablando de una persona, mucho menos que sean dadivosos conmigo. Esa no es mi forma de pensar, ustedes me conocen. Es triste que en muchas iglesias que conocemos o congregaciones abusan de pasajes, no sé si de este o de muchos, para sacarle la plata a la gente. ¿Por qué es eso? Buscan medios. De hecho, conozco unas que donde llegan, bueno, no sabían, pero ya hay más sobres. Antes habían un sobre del diezmo. Ya no, le pasan a usted varios. No importa si usted es creyente o no, usted va entrando y lo van saturando de sobres. Sobre para el diezmo, sobre para las primicias, sobre para tabernáculos, porque también yo no sabía, pero ya lo celebran. Sobre para protemplo, sobre para honra pastoral, esa es nueva, me la inventaron. O sea que usted debe de dar un montón de, bueno, sí, aparte de la ofrenda y no sé qué más. Triste que usen la escritura como fuente de ganancia. Sabemos que lo hacen con otros fines de lucro.
Lo que menos les importa a ellos son las almas, de predicarles el evangelio y que se conviertan. Lo importante es que usted dé dinero y lo ponen a servir, así no sepa hacer nada, pero que usted sea activo. Y eso lo va a mantener calmado. Pero triste por otro lado, el otro extremo, hermanos, que no seamos generosos con las cosas de Dios. Que cuando hay que aportar, hermanos, nos hemos acostumbrado a que todo es gratis, que todo es regalado. No encuentro, casi no se encuentran, hermanos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que aportar? Vamos a orar, hermanos, porque hay que hacer tal actividad, tal hermano, hay una necesidad, hermano, ¿cuánto es? ¿Cómo es? Antes, al contrario, hermanos, ¿cuántas veces se escucha? A mí se me olvidó. Si yo puedo sacarle el cuerpo a algo, le saco el cuerpo. Pero sé que no todos son así. Sé que también hay hermanos fieles. Pero qué bueno que seamos todos, hermanos. Qué bueno que tengamos compromiso con la obra. Miren, hermanos, estos hermanos le habían enviado a Pablo en varias ocasiones para sus gastos, porque el hombre trabajaba de continuo allí, a este hermano en Tesalónica, y no pudieron, y duró un tiempo, pero apenas hubo la oportunidad, allá preso, le enviaron un donativo. Si ven, hermanos, la actitud de esta iglesia, y hermanos, esa debe ser nuestra actitud. Cuando viene un hermano de otro lugar, honrémoslo, hermanos. Cuando se está haciendo una actividad en la iglesia, hay que colocar algo, hermanos, comprometámonos. No saquemos tanta excusa. Hermanos, la bendición es para nosotros, es mejor dar que recibir. Y hemos visto la mano del Señor. Cuando nos ponemos de acuerdo, ¿qué ha pasado, hermanos? Hemos visto el resultado del Señor. Y sé, hermanos, que uno no lo hace para gloriarse. Sí, la mano izquierda no debe saber lo que da la derecha o viceversa. Qué bueno, hay hermanos que son callados, simplemente hacen lo que tienen que hacer y ya, qué bueno que sea. Pero qué bueno que no nos pongamos, hermanos, a poner excusas. Y no digamos, bueno, yo no sabía. No, estemos pendientes. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué falta? Hermanos, es necesario. Es necesario. De hecho, Pablo elogia tanto esta ofrenda que le dice a los hermanos que es como un olor fragante, un sacrificio. Tengamos, hermanos, el sentir de dar, de ser dadivosos. No nos acostumbremos, hermanos, a que todo tiene que ser regalado. Qué bueno que, mire, aquí han venido personas a congregarse y yo he escuchado esta frase. Es que a mí me gusta congregarme porque aquí no piden plata. Imagínense, hermano. Pues sí, gloria a Dios que tienen un buen concepto por ese lado de la economía. Pero nos podemos ir al otro extremo, hermanos. Que como aquí no se pide dinero a diestra y siniestra, es que prácticamente no se pide. Entonces ya no queremos dar nada, hermanos. Y no está bien. No está para nada bien. ¿Amén? Amén. Hermanos, digan amén, ay, digan algo, pero es cierto. Pablo dice ahí en el versículo 11, volviendo a Filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues sabe, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí en lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Aún estando preso, dice, y esto yo no lo digo porque tenga escasez. Venga, pero Pablo no estaba preso, hermano. Si alguien podía decir, hermano, estoy atribulado, estoy corto, no dicho, no tengo para el pasaje, podía decir el apóstol Pablo. Pero no lo digo porque tenga escasez. Entonces tenía abundancia. El término contentarme, porque dice, no lo digo para que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y ahí está la clave, cualquiera que sea mi situación. Pablo no medía su situación por lo que tenía o no tenía. Si Pablo tenía demasiado, estoy seguro 100% que él compartía. Si él tenía solo lo de él o ya no tenía nada, estoy seguro, hermanos, 100% más que el Señor le enviaba para que tuviera. O sea, era un nivel que solo el Señor lo podía llenar. Si él tenía más, daba. Si a él le faltaba, ya no le terminaba faltando porque el Señor le suplía. Por eso él dice, he aprendido a contentarme. El verbo griego significa tener suficiente en uno mismo o estar satisfecho. Es la misma palabra que se traduce lo suficiente, que indica una independencia de cualquier necesidad de ayuda. Y aquí dice, cualquiera que sea mi situación. Pablo definió las circunstancias en los versículos siguientes. Pero esa palabra, hermanos, contentarme, vamos a leer un par de versículos. He aprendido a contentarme.
a contentarnos. Lucas 3:17. Lucas 3:17. Dice así. Perdón, Lucas 3:14. Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, nuestro Señor Jesús le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. El mismo término. ¿Sí ven? ¿Cuál ha sido el problema o cuál es el problema del ser humano? El ser humano normalmente quiere vivir dos estratos por encima de lo que se puede sostener. Por eso vive inconforme. Y escuché una frase, no está en la Biblia, pero es una frase común y puede servir en este punto. Que sea feliz con lo que tiene hasta que consiga lo que desea. Y me sonó, una vez estaba en un taller cuando miré, y me sonó esa frase, hasta no la olvidé por lo mismo. Porque hay personas que pueden tener un tesoro frente a ellos y ellos no están felices. Ellos quieren el más. O lo que tiene el vecino, o lo que tiene la otra persona. Y es que yo cuando tenga eso, ahí sí, cuando yo tenga ese último, te le voy a hacer feliz. No, cuando yo tenga ese otro, ese sí voy a hacer feliz. Y mentiras. Cuando tiene uno eso, bueno, quiere, a la otra semana sale algo nuevo. No, ¿por qué? Porque ponemos nuestra mirada en lo físico, ¿no? Pero el Señor le dice a estos soldados que le preguntan, bueno, ¿y nosotros qué haremos? Y el Señor les dice de una vez, no hagan extorsión, no calumniéis y conténtense con vuestro salario. ¿Sí ven? Conténtense con lo que tiene. El Señor no nos está mandando a una vida relajada y mediocre, no. Pero que no nos salgamos del contorno de lo que vivimos, hermanos, porque entramos en ansiedad. Primera a los Tesalonicenses 4:11. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 11 y 12. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Nuevamente el Señor le está diciendo, miren ustedes hermanos, trabajen con vuestras manos, compartan lo que tienen, pero sean felices, conténtense con lo que tienen. No lleguen a la exageración. Es chistoso y a veces hasta ridículo ver personas que, hermanos, se matan la vida trabajando. Yo siempre los denomino como caballos, de esos caballos de las carreras, que eso botan babasa, nunca tienen tiempo para nada. Hermanos, son así, se quejan de todo, siempre se están quejando, ya sean del gobierno, ya sea de la policía, ya sea del esto, de la economía, del otro, siempre tienen que estar ahí. De hecho, muchos hasta dejan de congregarse, hacen un montón de piruetas por mejorar la economía, no tienen una intención mala, pero nunca los ve uno bendecidos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasará? No están haciendo nada malo, pero ¿qué es lo que el Señor está diciendo en su palabra? ¿Qué deben hacer entonces? Miren, hermanos, debemos de apreciar la Escritura y el consejo que nos da. No vivamos por encima de lo que no podamos soportar. No adquiramos deudas que no podemos pagar porque vamos a ser esclavos del acreedor. Debemos de aprender a vivir con lo que tenemos y estar contentos. No seamos conformistas tampoco. Claro, hermanos, hay que luchar por sueños, sí. Pero si por eso que está luchando, usted la vida espiritual la deja a un lado para que cuando tenga, ahí sí busco al Señor, está equivocado. Por eso es que hay sillas vacías aquí, hermanos. Y yo sé que no solo aquí, en muchos lugares. Porque cuando yo haga mi capital, me va a quedar tiempo y ahí sí le entrego mi vida al Señor de lleno. Cuando le quede más tiempo y sea pensionado, va a trabajar, va a conseguir 2 o 3 trabajos más, porque tiene más tiempo. Y es así, hermanos. Y no se les ve progreso, tristemente, en algunos casos. Pero mire lo que dice Timoteo 6:6, y con esto termino. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, hermanos. Y no podemos decir, no, es que yo no quiero ser rico, no, es que yo no amo el dinero. ¿Quién no quiere tener dinero en esta tierra? Todo el mundo, todos queremos tener dinero, eso no es malo. Lo malo es que desviamos nuestro corazón hasta que eso sea la prioridad de mi vida. Y vamos a ser traspasados de muchos dolores si colocamos esto en primer lugar. Hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. El Señor añadirá el resto. Que el Señor bendiga su palabra.